para decirles entonces que em, el bautismo, la puerta de la entrada a la vida cristiana, y, y, dentro de la trayectoria del cristianismo, ya desde su origen, desde su nacimiento, en el judaísmo hasta su posterior expansión en el mundo pagano y también en el griego y el latino principalmente, motiva la búsqueda de probables raíces de su rito bautismal en las prácticas bautismales del judaísmo pues contemporáneo a los inicios de la iglesia. Es abundante la evidencia histórica, incluyendo los escritos del Nuevo Testamento, por supuesto, y confirma entonces la extendida presencia de las prácticas de purificación con agua entre los judíos de aquel entonces. Es decir, no fue algo que se inventó la iglesia, ¿sí? Pero se usó como un medio para tal propósito, ¿no? Eh, Vamos a ver la importancia, en este caso, del bautismo como iniciación, como Castro lo decía, ya en el catolicismo, y cuál es también eh, esa relación con la Eucaristía, ¿no? Que para nosotros sería el gran sacramento de la iniciación cristiana, ¿no? El bautismo. ¿Mm? Y en relación, pues, con la Eucaristía, es la puerta, ¿no? Es lo que permite eh, que se lleve una cosa a la otra, ¿no? O sea, para que la persona iniciada dentro de los buenos términos, no como una secta, sino es, de alguna manera, todos tuvimos que iniciar en el cristianismo, ¿no? De eso se trata, a eso se refiere cuando habla de la iniciación cristiana, ¿no? Que en este caso es el bautismo, no que haya una Mm. iniciación como en otras sectas. Bueno, ustedes ya me comprenden lo que quiero decirles, pero entonces podemos decir que es el gran sacramento de la No se iniciación. conectó. Sí, te escuchamos, Pati. Allá, listo. Avancemos un poquito, usted ya ahí puede leer la presentación y para no quedarnos allí. El origen y el significado, desde la etimología de la palabra bautismo, que significa pues básicamente inmersión, hay un contexto histórico y pues también de estos ritos de purificación, ¿no? Ya dentro del cristianismo es la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Ya para la época, los baños de purificación eran prácticas de gran relevancia en ciertos grupos judíos como los esenios, en donde, pues, si usted quiere obtener más información a través de Flavio Josef o de Filón, historiadores escribieron de manera particular sobre la comunidad del Qumran, ¿no? El Qumran, perdón, fueron comunidades que se caracterizaron por por estas prácticas y para ser admitidas, las personas en estas sectas se formalizaban con un baño, que no obstante, constituían solo la primera de numerosas abluciones. Estas abluciones, estos requerimientos rituales se realizaban diariamente, incluso antes de cada comida. Es importante entonces destacar em, las signiti- que son significativas estas distinciones entre estos baños y el bautismo cristiano, ¿no? Los primeros eran actos reiterados, donde el individuo se sumergía por sí mismo. ¿Y cuál era el propósito? Pues mostrar la fidelidad de Dios y la renovación dentro de una marcada expectativa del final de los tiempos, ¿no? Tiene puntos de conexión, pero no era la principal razón, ¿no? Entonces, el bautismo cristiano es la expresión de la conversión y del perdón de Dios, ¿no? Ya podemos ver en, eh, en Juan el Bautista, perdón, a ver, em, en Juan el Bautista, em, el significado de estas prefiguraciones bíblicas, ¿no? Juan el Bautista, eh, el bautismo de Jesús, obviamente, el bautismo, por ejemplo, por Juan, hecho por Juan el Bautista, y la relación
pues con la muerte de Jesús, ¿no? Con la muerte y la resurrección. Ustedes pues ahí tienen, eso ustedes ya lo saben, las prefiguraciones en el Antiguo Testamento de lo que es el bautizo, ¿no? Todos ahí las conocemos. Si usted necesita como recordarlas, ahí están en la presentación y luego las puede ver. Eh, ya dentro de lo que es el mandato del bautismo en el Nuevo Testamento, es un mandato de Jesús que aparece en Marcos y en Juan y también en Mateo. Y también podemos estudiar un poco lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, pues los apóstoles bautizaban también en Hechos y había una distinción entre el bautismo de Juan, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, es importante que nos en Marcos y en los evangelios sinópticos se va a enfatizar en la evangelización desde la Trinidad o en nombre de la Trinidad, ¿no? Y el bautismo en el Nuevo Testamento también, dentro de la práctica de la iglesia primitiva de Hechos y las enseñanzas de Pablo en sus cartas, que usted también las puede conocer y si ha leído eh, las cartas y el Nuevo Testamento. Entonces es un rito de iniciación y obediencia, es esta conexión entre la muerte y la resurrección de Jesús como puntos claves y el mandato de Jesús. Eso a grandes rasgos de, de lo que la Biblia y la historia nos presenta, ¿no? Pero en cuanto a los efectos del bautismo, es una nueva vida en Cristo, es la incorporación en la iglesia y es la liberación del pecado, ¿no? Eh, ya dentro de la teología, entonces vamos a hablar de la remisión del pecado original y en el Concilio de Trento, pues va a declarar sobre el pecado original y su remisión por el bautismo. Eh, este bautismo nos va a decir que es una infusión de la gracia santificante. Y Tomás de Aquino va a decir que el bautismo es, es una causa de su gracia, ¿no? Y también San Agustín nos va a decir que incorpora a la iglesia, ¿no? Al cristiano por primera vez, ¿no? Lo incorpora, nos reviste de Cristo, va a decir San Agustín. Y también el bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, ¿no? Va a decir esto en cuanto a la reflexión ya desde la teología, de los teólogos más, más importantes, ¿no? El carácter bautismal y las implicaciones. Es un carácter indeleble, es un testimonio de fe, es una consagración a Dios y es un sacramento único, ¿no? Entonces, esos son puntos ahí a los cuales podemos llegar, ¿no? Pero ya en cuanto a la fe y el bautismo, es una necesidad de la fe y San Basilio va a decir que la fe y el bautismo como medios de salvación interdependientes, ¿no? Ya Karl Rahner va a hablar de la justificación del bautismo infantil en la fe eh, cristiana, ¿no? Entonces va a hablar del oyente trascendental y va a hablar de la gracia como realidad antecedente y también, pues no nos podemos detener aquí por razones del tiempo en cuanto a estas propuestas de Karl Rahner en cuanto a la justificación del bautismo de los niños, ¿no? Pero si quieren ahorita en las preguntas, pues lo podemos abordar más. Ya como la economía de la salvación es el signo y la causa de la salvación y es la participación en el ministerio pascual de Cristo, obviamente. ¿Mm? Entonces, ya para ir cerrando, vamos a hablar de la fe y el bautismo. ¿Mm? Entonces, para hablar de esta fe y el bautismo, necesitamos entender entonces que es un prerequisito, ¿no? En cuanto a la fe, hay unas dificultades teológicas, como les decía, la fe en el bautismo en los niños, que, que pues evidentemente hay una separación con la iglesia protestante o con la confesión protestante. También se evidencia
la gratuidad, el agradecimiento y la libertad, que es un don gratuito de Dios, y como conclusión podemos decir, o dentro de la conclusión podemos decir que el bautismo es el sacramento esencial para la vida cristiana, ¿no? Entonces, mm, abordemos un poco eh, las, las preguntas. Yo avancé un poco rápido con la presentación para Ujú. no, para no ahondar en lo que de pronto podemos, eh, lo que podemos abordar en cuanto a las preguntas, ¿sí? Pero si alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, y se te dejo ahí para que sigas la dinámica, porque si no sigo hablando.